Vamos a otro tema, la muerte de Fidel Castro, que ha provocado un pronunciamiento del Frente Amplio, o de la bancada del Frente Amplio, y también de Verónica Mendoza. Voy a leer lo que ha dicho Verónica Mendoza. Luchó incansable por la justicia social en medio de errores propios y agresiones externas. Un hombre cuyo legado, con luces y sombras, hoy nos interpela. A mí me queda resonando la palabra errores propios. Cuando el fujimorismo se refirió a su propia gestión y dijo, bueno, ha habido errores, todo el mundo le cayó encima y le dijo, esos no son errores, esos son crímenes con dolo. Es decir, errores cuando uno suma 3 más 4 y cree legítimamente que el resultado es 8, o escribe democracia con Z y cree que la ortografía correcta es con Z. Eso es un error. Cuando uno sabe que está haciendo mal y aún así obra mal, eso no es un error, ¿no es cierto? Mira, yo creo que Fidel es una figura que, sabrás, para la izquierda es probablemente una de las figuras más emblemáticas. Creo que con su muerte se cierra el siglo XX para muchos. Es probablemente una de las figuras más emblemáticas del siglo XX que vivió, digamos, hasta estos años en el siglo XXI. Se cierra una etapa también de la historia de la izquierda. Es parte de nuestra historia, es parte de nuestro pasado, es parte de un pasado que tiene algunos elementos que evidentemente no son parte de lo que nosotros creemos debe ser un modelo para ahora. Yo también lo he dicho con claridad. Pero para no llamar a las cosas por su nombre, realmente decir errores, cuando ha habido más de 7.000 muertos ejecutados, digamos, cuando se calcula ser, sí, esas son las cifras que consiguen las ONGs que investigan el asunto, por supuesto, consiguen cifras a saber, Mira, digamos, yo no sé de esas cifras, Mario. Sí. Me queda clarísimo que hay un sector, incluso en preguntas y en preocupaciones, que evidentemente lo que va a buscar es ver las sombras de un personaje y de una historia compleja y difícil. Y que habrán otros, como nosotros, que también trataremos de levantar lo que nos toca a nosotros también levantar, pero Mario, errores, que tiene que ver, estamos hablando, creo, Mario, ese es el nombre con el que tú designas, por ejemplo, la persecución de los homosexuales. Es decir, tengo el bloqueo económico, entonces meto preso y golpeo a los homosexuales. Tú sabes claramente que el tema de LGTBI, por ejemplo, es uno de los temas que nosotros levantamos con fuerza. Por eso es que te lo y estoy entonces, señalando. a mí me parece que la persecución que hubo a los homosexuales en el comienzo del proceso no solamente estuvo mal, sino que existía, Mario, ¿sabes dónde? En Inglaterra, que era, ¿sabes qué? Considerado un delito. Es decir, ahí se asolapó y no debió hacerse, pero tú tienes otros países en el mismo contexto, no en una situación como la que vivían, donde ser homosexual era literalmente un delito. Y a mucha gente a la que persiguieron en Europa en similares condiciones. Pero la diferencia que tienes tú frente a hoy, por ejemplo, en la comunidad LGTB, es que una persona trans en Cuba puede hacerse una operación de cambio de sexo, Mario, en la seguridad pública, sin ningún tipo de costo, sin ningún tipo de persecución. Los 60 y 70, que no es el principio, son 20 años. Los 60 era el inicio, ¿no? O sea, fue en el 59. Pero inicio, 20 años de una dictadura que tiene más de 56 es importante, ¿no? Entonces, insisto, ¿son esos errores? ¿Esa es la manera de designar lo que ocurrió? Creo, Mario, que hay un conjunto de aprendizajes del propio proceso cubano, en el caso LGTBI, de los gays, lesbianas, bisexuales, trans en Cuba, que debieran permitirnos a sociedades como la nuestra interpelarnos sobre la situación en la que están. Entonces, tú dices, en los años 60 y 70 se hizo cosas que no se debieron hacer, sí, también se hicieron... ¿Errores? Son delitos y también nos ocurrieron, ¿sabes dónde? En Inglaterra, y también ocurrieron en otros países del mundo donde además literalmente las normas penalizaban el ser homosexual. O sea, estás hablando de un contexto no solamente de este país. Y además creo, Mario, que sería importante que nosotros recordáramos y pensáramos, 2 años antes de la Revolución Cubana, en Guatemala acababa de existir un golpe promovido por Estados Unidos porque hubo un gobierno democráticamente electo, Mario. El aspecto de ser aguar la situación. No, Mario, no llamar por su nombre. Mario, creo lo que estamos recordando en este momento es la muerte del dictador que más tiempo ha durado recordando en la muerte de uno de los personajes más importantes de la historia de América Latina también, complejo también, pero que vivió en un momento de la historia, Mario, en la que tú no me puedes decir que en el mundo había una defensa de la democracia. 14 años después de la Revolución Cubana, en Chile se derrocaba a un presidente democráticamente electo que planteaba la vía del socialismo por la democracia, con la CIA, con Estados Unidos de por medio y a través de un proceso de dictadura que tuvo a Pinochet, Mario, 14 años después. Legitima 56 años de dictadura, convertir Cuba en una prisión donde la gente se tiene que tirar al mar para tratar de llegar a Miami, no porque sean unos bañistas
comunistas extraviados, sino porque están huyendo de un Estado cárcel, que es lo que ocurrió en Cuba. Es decir, y seguir llamando a eso es una situación compleja, controversial, hoy en Cuba, errores, da la impresión de que lo que quieren es Mario, quien quiere salir sale y lo sabes muy bien. Y desde hace mucho tiempo quien quiere salir de la isla sale y lo sabes muy bien. Esa situación que existió en su momento ha ido cambiando, en un proceso. Son décadas. Sí, Mario, pero también no puede ser que tú no reconozcas, discúlpame, que por lo menos en la primera etapa de la Revolución Cubana no existía en el mundo y en el subcontinente sudamericano condiciones para procesos democráticos, lo sabes muy bien. Mira lo que pasó con Allende, mira lo que pasó en Guatemala, mira la cantidad de dictaduras que promovió Estados Unidos. Y hoy me dices tú, y yo estoy de acuerdo contigo, en que no pueden existir restricciones. Pero dime, tú entrevistas a cualquiera y le dices qué opina de Guantánamo, qué opina de la situación que existe. Perdóname, la fecha es hoy, perdóname. O sea, hoy existe. Fidel Castro, sí, lo que hace vigente y actual el tema es la muerte de Fidel Castro. A mí me parece... No me saco el tema de la manga y se lo planteo a... Pero es que creo que en realidad es un tema que no sale de la manga, es un tema que es cotidiano y que es permanente, pero está normalizado. ¿Y por qué está normalizado? Que hay una prisión donde meten a gente que ni siquiera sabemos quiénes son, donde se tortura, donde se asesina, donde se desaparece, no tenemos la cantidad de gente que está ahí, y eso es de un gobierno democrático, en un país que es una de las principales potencias del mundo. No lo decimos porque, no sé, digamos, tenemos en Estados Unidos un presidente, Mario, que es capaz de ser no solamente homofóbico en un discurso llano, sino que es capaz de llamar a acciones contra la comunidad LGTBI. Entonces sí, creo que hay que moderar y que hay que ponderar. ¿Esos son errores de Trump? Yo creo que el señor Trump, la verdad, ha sido elegido. Porque con el mismo criterio, si los llamas errores en un caso, habría que llamarlos errores en el otro. A eso es a lo que voy. Es ese doble rasero el que estoy tratando de subrayar y poner en evidencia. Mi sensación, Mario, es que con la muerte de Fidel se cierra una etapa además que ya empezaba en una lógica de transición en Cuba, que nos interpela a la izquierda en una mirada hacia futuro. El futuro de la izquierda es con afirmación democrática, sí, con democracia real, no solamente formal, con democracia tomando en cuenta los elementos que son centrales. A ti te parecerá poca cosa, pero a mí no me parece poca cosa que Cuba sea el único país que ha cumplido los objetivos del milenio en el 2015, el único, o que sea el país que tiene la menor tasa de analfabetismo, o que sea el país que haya sido declarado por UNICEF como el paraíso para los niños, o sea, que sea uno de los países que tiene, no sé, el aporte al mundo en medicina más importante. Es un paraíso curioso, donde probablemente la mamá de muchos de los niños se prostituyen en la jinetera, o sea... Mira, Mario, probablemente sea un país que UNICEF declara como declara, Mario, y entonces, no sé, tú, en el Perú, ¿cuántas mujeres se prostituyen? ¿En qué situación están? O sea, tú miras como si nosotros viviéramos en un paraíso ¿de qué? ¿De libertad? En el Perú hay libertad. Una mujer que no tiene, una mujer que no tiene que comer, Mario, que no tiene cómo educarse, que no tiene cómo salir adelante, viven libre. Yo sí creo fundamentalmente en la libertad, y lo sabes perfectamente. Creo en la libertad de opción, creo en la libertad de mujeres en tomar su decisión sobre su cuerpo, que en Cuba lo pueden hacer y acá no lo pueden hacer. Hay un conjunto de libertades que hay que ir construyendo, y creo en un modelo democrático. Pero no voy a negar que hay países como Cuba que han tenido beneficios sociales que en el Perú ni siquiera soñamos en tener, ¿no? Es conmovedora la defensa que haces, digamos. Y bueno, se acaba de morir una persona que para muchos creo que la verdad seguirá marcando históricamente, ¿no? Bien, se nos va a acabar el tiempo y no te voy a haber preguntado de otro asunto que me inquieta. Leíste, por supuesto, el domingo ya anterior la entrevista a Marco Arana en La República. No. No, bueno, te voy a contar algunas cosas que dice. Dice, por ejemplo, acerca de ti, que has planteado tu candidatura al 2026 y yo pienso que está bastante lejos. Antes a lo mejor podría aspirar a ser alcaldesa de Lima. ¿Tú has planteado tu candidatura para el 2026 en el Frente Amplio? ¿Está mintiendo Marco Arana? No he planteado mi candidatura al 2026. Supongo que está haciendo referencia a una entrevista en la que me hicieron que si quería postular en el 2021 en una lógica de competencia con Marco y con Verónica. Y dije que no me interesaba. Y me dijeron, ¿no le interesa? Le dije, bueno, tal vez el 2026. Pero... Ajá. Entonces como quien habla del futuro, tendenciosa, ¿no? Hay otra pregunta que también me llamó... Te encantan las entrevistas de Marco Arana, bastante más que a mí. Es el líder de Tierra y Libertad, ¿no? A ver. Partido al que pertenecía hasta hace poco. Y del cual fui fundadora. Así es, dice...
hablando de los conflictos internos, le pregunta la periodista, ¿no será más bien que tanto Glave, Franke como los otros renunciantes eran más afines por formación, por extracción social a Verónica Mendoza que al resto de militantes de Tierra y Libertad? Y él responde, la verdad es que también en esto efectivamente han jugado este tipo de factores. Los espacios más de relaciones sociales, universidades, centros laborales compartidos, insiste la entrevistadora, una izquierda más pituca, por decirlo de algún modo. Bueno, algunos compañeros lo perciben así. Yo diría más atravesada incluso por el tema de la distancia que separa Lima de las provincias, etcétera, etcétera. ¿Qué sabor te deja esta segmentación con la que conviene Marco Arana? Creo que no la conviene plenamente. Ha señalado que eventualmente algunos compañeros lo dirían. Mira, Mario, cuando uno se separa, no habla de su separación necesariamente. Yo tengo mucho cariño por mis compañeros en Tierra y Libertad, tengo mucho cariño por Marco también. No hemos tenido la mejor de las relaciones en la última etapa. Creo que están equivocados en varias de las apreciaciones que están teniendo. Se los he dicho con fraternidad y con sinceridad. Ya terminó. Seguimos para adelante en el marco del Frente Amplio, espero que sigamos construyendo para el 2021, creo sinceramente que hay que atrevernos a construir una izquierda democrática, ecologista, feminista, radical en el sentido de las transformaciones con justicia, y espero que eso lo podamos hacer juntos hacia el 2021, y esto para mí quedará ni siquiera en la memoria. ¿No? ¿Este tipo de entrevistas? ¿No? Este tipo de entrevistas no, pero la separación o las bueno, sí, obviamente, no, sí, eso cómo no va a ser. No es una separación ideológica. Mira, yo creo que es más orgánica, pero claro, tiene matices que tienen que ver evidentemente con la manera en la que uno mira la construcción política, ¿no? O sea, es decir, la decisión de cerrar el padrón finalmente también te refleja una decisión de cómo miras la construcción de un referente mayor y cómo miras pues la democratización interna, ¿no? Nosotros creíamos que había que abrirlo y atrevernos a una democracia en la cual todos participaran. No se pudo, ya está, no se pudo, seguiremos adelante. La bancada sigue. Ojalá sigamos trabajando para el futuro, ¿no? Bien, se nos acabó el tiempo y nos faltaban varios temas, pero y hoy día tenemos el debate de presupuesto, veremos hasta qué hora nos quedamos, que hay un debate largo ahí y que ojalá este Congreso se atreva a cambiar el artículo que viola derechos laborales. Vamos a ver si lo logramos. Muy bien, suerte con el debate entonces. Gracias a Marisa Glave, nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.